¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a reforzarles un poquito más lo que es funciones. En este caso he tomado una función cuadrática para poder desarrollar todos los elementos que vamos a necesitar para las funciones. Entonces, nuestra función nos dice menos 2x cuadrado más 4x menos 3. Como dije, es una función cuadrática porque el exponente de la primera variable es 2. Entonces lo que hacemos es eh, asignar valores, obviamente, como hemos trabajado, como es una función cuadrática, desde menos 3 hasta 3. Y dichos valores transformamos en la función original para obtener nuestra tabla de valores y de esa manera poder realizar la gráfica. En este caso, ¿qué me dice? Cuando x vale menos 3, y vale menos 33. Cuando x vale menos 2, y vale menos 19. Cuando x vale menos 1, y vale menos 9. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Cuando x vale 1, y vale menos 1. Cuando x vale 2, y vale menos 3. Y cuando x vale 3, y vale menos 9. Con estas tablas de valores procedemos a hacer nuestra gráfica. Y nuestra gráfica se presenta aquí. Cuando x vale 1, y vale menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale menos 9. Y así sucesivamente, es decir, pasamos todos los datos que hemos obtenido en nuestra tabla de valores hacia nuestra gráfica. Y una vez que obtenemos la gráfica, podemos obtener nuestro dominio que nos dice x tal que x elemento de los reales y x tiene que ser elemento de los reales. Esto quiere decir que si yo asigno más valores a x, nuestra gráfica va a seguir creciendo con respecto al eje X y estamos estableciendo el dominio. Vamos a analizar ahora el recorrido. ¿Qué me dice? El recorrido me dice y tal que y elemento de los reales, pero y tiene que ser mayor o igual que menos 1. Ese análisis lo obtuvimos de la gráfica. Como pueden darse cuenta, desde el punto menos 1 en y hacia la parte superior, que sería 0, 1, 2 y 3, no tenemos ninguna gráfica. Esto quiere decir que la gráfica solo es hasta menos 1 en el eje de y. La gráfica nos ayuda a reforzar de mejor manera o de una manera visual la parte expuesta aquí de forma matemática. Como podemos observar, desde el punto menos 1 en y hacia la parte superior no tenemos ninguna gráfica. Vamos a analizar ahora si la función o en qué intervalos de la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Para lo cual debo fijarme siempre en el eje de x para saber cuánto es la función es creciente y cuánto es decreciente, es decir, marcar un intervalo. Por tanto, desde menos 3 hasta 1, es decir, desde menos 3 hasta 1, la función es creciente, mientras que de 1 hacia 3 la función es decreciente. Se preguntarán, ¿por qué tomamos el punto 1 respecto al eje X? Porque en el punto 1 se genera el llamado eje de simetría, es decir, donde podemos notar que la curva cambia de sentido o cambia de dirección de una función creciente a decreciente o viceversa. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos en el punto 1 y en este punto la función cambia de ser creciente a una función decreciente. Por tal razón tomamos el punto 1 como eje o punto de referencia o también llamado eje de simetría. Y hemos tenido la función creciente y decreciente con respecto a sus intervalos y el eje de simetría. Ahora, vamos a analizar si nuestra función es par e impar. Para lo cual, recordemos, para que sea función par debe cumplir que f de menos x es igual a f de x. En ese momento vamos a hallar f de menos x. ¿Cómo hacemos eso? Cambiamos el valor de x por menos x. Menos x sería 2 por menos x al cuadrado, más 4 por menos x menos 3. Procedemos a desarrollar las operaciones. Menos x por menos x nos quedaría x cuadrado y tendríamos 2x cuadrado. Más por menos, menos 4x y menos 3. ¿Cómo podemos observar? Tenemos 2x cuadrado, más 4x, menos 4x, menos 3 y menos 3. Como podemos notar, el elemento 4x cambia de signo de la función original a la función de f menos x. Por tal razón, f de menos x no es igual a f de x y por consiguiente nuestra función no es par. Vamos a analizar ahora la función impar. Para que sea la función impar tiene que cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. En ese momento vamos a hallar
menos f de x. ¿Cómo hallamos eso? Simplemente cambiamos de signo a toda la función original. Más y menos. A esos signos debemos cambiarlo y nos quedaría menos 2x cuadrado menos 4x más 3. Ya tenemos la menos f de x. Vamos a hallar f de menos de x, algo que ya hicimos anteriormente. Y nos quedaba que 2x cuadrado menos 4x menos 3. Tenemos f de x, 2x cuadrado y menos 2x cuadrado. Menos 4x, menos 3 y más 3. Como observamos, tanto el primer y el tercer elemento no tienen signos similares con menos f de x. Por tanto, f de menos x no es igual a menos f de x. No es igual a f de x, por consiguiente, esta no es una función impar. Y hemos obtenido tanto la función par e impar. Ahora, vamos a analizar una nueva función que se llama la función periódica, para lo cual debe cumplir que f de x más p tiene que ser igual a f de x. Lo nuevo de este valor es que se añade un valor p. El valor p tiene que ser un número real, cualquiera. Repito, p debe ser un número real cualquiera. Ese valor lo asigna la persona que va a trabajar. Puede ser 2, puede ser 5, puede ser 7, puede ser cualquier valor real. Pero repito, ese valor lo asignamos cualquier persona. Entonces, vamos a trabajar ahora esta función. Entonces, para poder hallar si una función es periódica o no, debemos reemplazar o hallar f de x más 2. Recuerden, este 2 viene de p. Y p es un valor real que se asigna a la persona que va a realizar el trabajo. En este caso, cambiamos todo lo que es x por x más 2. 2 que multiplica x más 2 al cuadrado, más 4 que multiplica x más 2, menos 3. Tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto. Desarrollamos el primer elemento al cuadrado, más el doble del primer elemento por el segundo y más del segundo elemento al cuadrado. Me quedaría x cuadrado más 4x más 4. Hacemos ley distributiva, 4 por x, 4x, 4 por 2, 8. Ley distributiva, 2x cuadrado más 8x y más 8. Hacemos términos semejantes, 2x cuadrado, no hay ningún x cuadrado, por tanto colocamos 8x más 4x, 12x. 8 menos 3, 5. Como podemos observar, tenemos 2x cuadrado, 2x cuadrado. 12x, 4x, 5 y menos 3. Como podemos observar, tanto el segundo y el tercer elemento no coinciden, por tanto, f de x más p no es igual a f de x y por consiguiente, esta no es una función periódica. Este es el elemento nuevo que estamos añadiendo a nuestras funciones, que sería función periódica. Ahora vamos a hallar el punto de corte con los ejes, para lo cual, si yo asigno el valor 0, y, voy a hallar el punto de corte con respecto al eje y, es decir, a todo lo que es x debo pasarle con valor de 0. Tengo la función y transformado. Recordemos que f de x es lo mismo que colocar y, es igual a 2x cuadrado más 4x menos 3. Y reemplazamos el valor de x con el valor de 0. Nos quedaría 2, 0 al cuadrado, más 4 por 0, menos 3. Desarrollando, obviamente, las operaciones, me queda que y es igual a menos 3. Es decir, tengo el primer punto de corte con respecto al eje y. Y dicho punto debe coincidir con mi valor en la gráfica, es decir, en el punto 0, menos 3. Entonces vamos a hallar el punto de corte en el eje y, 0,3. Si me ubico en mi gráfica, tengo 0 en x menos 3 en y. Y tengo aquí el primer punto de corte con respecto al eje y. Recordemos que los puntos de corte debo expresarlo en forma matemática y deben estar ya representados en mi gráfica. Como podemos observar, los puntos, tanto matemática como gráfica, coinciden. Hemos encontrado el primer punto de corte con respecto al eje y. Ahora, recordemos que la función original era menos 2x cuadrado más 4x menos 3. Vamos a hallar el punto de corte con respecto al eje x, para lo cual colocamos x, 0 y hallamos el punto de coordenada en el eje x. Reemplazamos el valor de 0
en y. Y nos queda una función menos 2x cuadrado más 4x menos 3, que esta es una función cuadrada que puede ser resuelta por la fórmula general, que me dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, entendiendo como a menos 2, b a 4 y c a menos 3. Reemplazando los valores, tenemos la siguiente operación: menos 4 más menos raíz de 4 al cuadrado menos 4 por menos 2 por menos 3 sobre 2 por menos 2. Desarrollando las operaciones, me queda que menos 4 más menos raíz de menos 8 es igual a menos 4. Recordemos que no existen raíces de números negativos, lo que nos genera un error matemático. Y genera ese error, por consiguiente, no podemos hallar punto de corte con respecto al eje Y. Y si nos damos cuenta en la gráfica, nuestra curva no corta en ningún punto al eje Y. Como estamos demostrando de forma matemática y de forma gráfica, nuestros puntos están correctos. Quiere decir que nuestro análisis que hemos trabajado en este espacio es correcto y coordina con el valor de nuestra gráfica. Repito, que no, como se genera un error, no existe punto de corte con respecto al eje X. Y de esta forma hemos terminado los puntos de corte con respecto al eje X. Y aprovechando lo que nos falta observar es puntos máximos o puntos mínimos. Recordemos que nuestra gráfica tiene solo un punto máximo. Repito, punto máximo es el valor más alto que puede tener mi gráfica. En este caso el punto más alto es 1 en X menos 1 en Y. Es el punto máximo que tiene. Y si tuviera punto mínimo tendríamos una curva hacia abajo y sería el menor valor que podríamos tener. En nuestra gráfica y en nuestra función de menos 2x cuadrado más 4x menos 3, solo tenemos un punto máximo que es en el punto 1, menos 1.